Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 16. El estatus de un mago en este continente tiene una estructura bastante peculiar. Como en muchos otros mundos de fantasía, los magos generalmente tienen un estatus alto. Pero cuando un mago pertenece a una torre, su rango eventualmente alcanza un nivel comparable al de la nobleza. Esto no se debe solo a la diferencia en habilidades entre los magos que forman parte de la torre y los que no, sino fundamentalmente por la propia torre. Solo hay 6 torres en este mundo, y monopolizan la producción de diversos bienes esenciales para el Reino Unido, incluyendo a la nobleza de alto rango. En otras palabras, la combinación de la destreza en combate de un mago y la producción exclusiva de bienes necesarios eleva el poder de la torre al nivel de la autoridad noble. Además, se dice que la autoridad del vicemaestre de la torre, quien puede considerarse el maestro adjunto de dicha torre, atraviesa los cielos. A pesar de saber todo esto, ¿no es un poco excesivo este trato? Alon miró al vicemaestro de la torre con una expresión divertida, aunque su rostro permaneció impasible. Ella, envuelta en una capa azul simbólica de la torre azul y con largo cabello azul que le caía hasta la cintura, apoyaba la cabeza en una mano, como si todo en el mundo le molestara, mientras sostenía un bolígrafo en la otra. Su nombre era Pennia Crisine. En Psychedelia, aparece una o dos veces en la historia principal como una maga que, a la joven edad de 22 años, había alcanzado el 7º rango, un talento ridículo. También era una maga poderosa con un origen. Sin embargo, en este punto antes de que comience la historia original, aún no se ha convertido en la maestra de la torre y parece estar en el 6º rango en lugar del 7º. Como mencioné antes de que nos conociéramos, he venido a hablar sobre el Simón. ¿Qué pasa con él? Alon continuó, observando a Pennia luchar con una pila de papeles sin siquiera mirarlo. Puedo deshacerme del Simón. Al escuchar las palabras de Alon, la mirada de Pennia cambió repentinamente. Sus ojos lo miraron histéricamente a la cara. Había un atisbo de curiosidad en su expresión. Pero poco después, puso una cara claramente decepcionada y chasqueó la lengua. Bueno, si has terminado, puedes irte. No he escuchado tu respuesta. ¿Qué respuesta? Dije que podía deshacerme del Simón. Ja. Al escuchar las palabras de Alon, Pennia lo miró con una sonrisa ridícula. Disculpa, ¿quién eres tú otra vez? ¿Conde Palatio, Alon? ¿Entonces nuestro conde Palatio dice que puede deshacerse del Simón? Sí. Oh, ya veo, nuestro conde Palatio puede deshacerse de los Simón, ¿eh? ¿Por qué actúas así? Alon preguntó en respuesta a su sarcasmo evidente. ¿Crees que eres la primera persona que dice eso? ¿Crees que eres el único que ha venido aquí buscando el tesoro que se puede obtener eliminando a los Simón? Al ver a Pennia negar con la cabeza como si estuviera completamente harta, Alon habló. No estoy mintiendo. Si me guías hasta los Simón, te lo mostraré de. ¿En mediar? ¿Cuántas personas crees que han dicho eso frente a mí? Definitivamente puedo deshacerme de ellos. Las palabras de Alon hicieron que Pennia dejara caer de repente la pluma que sostenía y frunciera el ceño abiertamente, liberando su poder mágico abruptamente. ¡Chas! Esto no fue la ejecución de un hechizo. Simplemente fue una oleada de energía mágica. La forma de onda, que estaba claramente dispersa según su estado emocional, comenzó instantáneamente a causar anomalías dentro de la oficina. La habitación entera tembló como si hubiera ocurrido un terremoto, y los pergaminos y papiros en los estantes cayeron al suelo en un instante. En medio de todo eso. Disculpa. Está empezando a salir a la luz que solo te convertiste en conde porque un montón de basura murió convenientemente. Y ahora estás desesperado por un movimiento para cambiar las cosas. Pero no deberías estar causando problemas aquí, ¿verdad? Mientras Pennia bajaba la voz, llena de histeria, Alon se dio cuenta de dos cosas nuevas. La primera fue que, a pesar de parecer consumida por el trabajo, estaba sorprendentemente bien informada sobre el mundo exterior. De hecho, tal como dijo, desde que se convirtió en conde, él había vivido tranquilamente sin interferir en el inframundo, y los rumores sobre él habían comenzado a difundirse.
La otra realización fue que la ira que había surgido dentro de él, incapaz de tolerar la forma en que ella lo había tratado antes, extrañamente había disminuido, como si hubiera sido curada. Ella es aterradora. Alon pensó, dándose cuenta de que, a pesar de no haber alcanzado el 7º rango, Penny era claramente una superhumana que había trascendido el ámbito de los humanos ordinarios, como lo demostraban los extraños fenómenos que creaba con solo una pequeña cantidad de energía mágica. No debería tentar a la suerte, o acabaré partido por la mitad. Aunque era un mago de 2º rango, Alon entendía perfectamente que si Penny decidía usar su magia, su vida estaría en peligro, por lo que habló. Si no confías en mí, apostaré toda mi fortuna. ¿Qué? A pesar del miedo que sentía, la expresión de Alon permaneció tan impasible como siempre. Lo digo en serio. Si no puedo deshacerme del Simón, donaré toda mi fortuna a la Torre Azul. No, dado que esto es un trato privado, te la entregaré personalmente a ti. ¡Qué tontería! Por supuesto, no tienes que apostar nada. Seré el único en hacerlo, y estoy dispuesto a jurar un voto si es necesario. Penny frunció el ceño ante las palabras de Alon, pero él continuó con la misma expresión impasible. Esto parece un trato bastante bueno para ti, considerando que solo perderías un poco de tiempo. ¿Qué opinas? Después de un momento de silencio, Penny respondió. Redacta un contrato. Penny Crisinne. Una prodigio que alcanzó el 6º rango a la temprana edad de 21 años. Y la actual vicemaestra de la Torre Azul, siguiendo a su maestra, la maestra de la Torre. Ella condujo a Alon hacia el subsuelo, deteniéndose frente a la puerta donde se guardaba el Simón. Está aquí. Una vez que abras esta puerta, el Simón estará dentro. Sin dudarlo, Alon movió su cuerpo para agarrar la manija de la puerta al escuchar sus palabras. Recuerda, ya que hemos redactado un contrato, no seré indulgente contigo. Si fallas, toda la fortuna de la familia Palatio será mía, ¿entendido? A pesar de la advertencia de Penny, Alon calmadamente giró la cabeza para mirarla. Sus ojos inexpresivos, que no revelaban nada, la miraron mientras hablaba. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Chirrido. Con esas palabras, abrió la puerta sin dudar y entró, y mientras Penny observaba su figura alejándose, recordó los rumores sobre él. En su momento, fue conocido como la figura oculta detrás de la familia Palatio, quien mató a todos los demás herederos para convertirse en el conde. Pero en los últimos 3 años, su reputación había cambiado significativamente. Ahora, la gente pensaba que todo era solo una coincidencia, que simplemente era un tonto con suerte que se convirtió en conde porque los otros herederos murieron. Por supuesto, algunos aún creían que tenía razones para no ser activo, pero después de conocerlo en persona, Penny pensó que los rumores se inclinaban más hacia lo último. A juzgar por su comportamiento, podría parecer de primera clase, pero ya todo terminó en el momento en que decidió cerrar el Simón con esa apariencia. Penny también era consciente de que la atmósfera de Alon era inusual. Sus ojos inorgánicos. Un rostro tan completamente desprovisto de emoción que era difícil creer que fuera un humano común. Por un momento, incluso ella quedó en silencio ante su presencia, pero fue solo una atmósfera. Tras evaluar su talento, Penny no pudo evitar reír. Tiene talento, pero es solo un poco mejor que la mayoría. Su núcleo de maná es excesivamente pequeño, y en el mejor de los casos, su rango está justo al borde del 2º rango. Ni siquiera posee los ojos, que son esenciales para alcanzar el 6º rango. El conde de Palatio sorprendentemente carecía de cualquier talento significativo. No tenía los ojos, un rasgo necesario para convertirse en un mago de alto rango, ni poseía una gran cantidad de maná. Su rango mágico era solo de 2º rango, y aunque su percepción sensorial era decente, eso era todo. La capacidad sensorial, entre los muchos talentos que un mago debe poseer, no ocupa un lugar particularmente alto. Al final, el simple hecho de que él viniera aquí afirmando con confianza que podía eliminar a los Simón con un talento tan mediocre solo confirmó a Penny que los rumores sobre él se inclinaban más hacia lo último. Ella hizo una expresión lastimera mientras lo observaba, luego dirigió su mirada hacia la grieta en el centro de la habitación, que brillaba con una luz púrpura. La grieta, que los magos llaman Simón, puerta del tiempo, está literalmente conectada a algún subespacio desconocido, lo que la convierte en un fenómeno extremadamente problemático. El Simón,
que aparece principalmente en lugares donde se usa mucha magia, causa daños considerables a su entorno. Por ejemplo, seres de otra dimensión podrían cruzar a través de la grieta, o ésta podría absorber repentinamente toda la energía mágica circundante, creando un vacío de maná en toda el área. Escuché que intentaron varios métodos para borrar el Simón en los primeros días debido a esto. Hasta donde Peña sabía, ningún mago había logrado borrar un Simón. Si la investigación sobre el Simón hubiera continuado por mucho tiempo, podría haber existido la posibilidad de encontrar una forma de eliminarlo eventualmente. Pero por ahora, ese método no existía. En primer lugar, incluso si un Simón aparecía de repente, naturalmente desaparecía después de aproximadamente 1 a 3 meses, dejando un relicario. Aunque el principio detrás de esto aún no se entendía, los magos no se molestaban en gastar tiempo y recursos investigando métodos que no mostraban promesas. Sin embargo, en el caso de la Torre Azul, el Simón que se esperaba desapareciera en unos meses ya había estado causando problemas en el sótano de la torre por más de 2 años, sin ninguna señal de desaparecer. Peña, perdida en estos pensamientos, observaba a Alon, quien se había acercado al Simón sin tomar ninguna acción. A pesar del paso del tiempo, Alon permanecía inmóvil. Justo cuando Peña chasqueó la lengua y estaba a punto de hablar, Alon formó un sello con la mano. Peña se mostró ligeramente intrigada al verlo levantar la mano de repente para formar el sello del puño de la sabiduría. En lugar de usar un bastón como medio, utilizó su propia mano, empleando un método considerado primitivo, incluso en los antiguos textos mágicos, métodos que rara vez se estudian, incluso en círculos académicos. Simplemente sal. Sin embargo, Peña solo sentía una curiosidad leve, no tenía intención de darle más tiempo a Alon. Jamás imaginó que alguien usando un método tan anticuado de un libro extraño pudiera cerrar el Simón. Pero el momento en que murmuró algo suavemente, solo sal. Las palabras irritadas de Peña se detuvieron abruptamente. No solo sus palabras. Todo se detuvo. Su boca entreabierta. Sus ojos fruncidos e irritados. Su cuerpo. Incluso su respiración. Todo se detuvo. Y entonces, lo vio. La cosa que apareció ante el conde. Chirrido. Frente a la mirada concentrada de Peña, algo que antes era completamente negro emitió un sonido desagradable al abrir sus ojos. Al darse cuenta, vio que era un globo ocular. Un globo ocular con 2 anillos rojos. Simplemente la miraba fijamente. Si se hubiera quedado ahí, habría estado bien. Pero los ojos de Peña, el talento que necesitaba para avanzar más allá del sexto rango, discernieron instintivamente la esencia de lo que tenía delante. No sabía qué era. Pero entendió. Esto permitió a Peña captar una pieza de información. Eso era un concepto tan simple que podía resumirse en una sola palabra. ¿Fue? ¿GHH? En el momento en que comenzó a darse cuenta, Peña detuvo sus pensamientos con fuerza. Su magia, que incluso había detenido su respiración, se movió instintivamente para cortar sus pensamientos. Porque ella sabía que aquello frente al conde era algo que nunca debía comprender. Entenderlo sería como beber de un cáliz envenenado que inevitablemente conduciría a la destrucción. Así que, en el preciso momento en que dejó de pensar, apenas recordando respirar, el globo ocular, que la había estado mirando hasta entonces, sonrió. Luego, con una mano negra que se había formado en algún momento, levantó suavemente su dedo índice y medio hacia sus labios. Un absoluto mandato de silencio. Entendiendo que esta era la demanda de Alon, Peña, llena de un miedo repentino, parpadeó, y al desaparecer el globo ocular, la magia terminó. El lugar donde había desaparecido la grieta púrpura ahora estaba tranquilo, y Alon dejó escapar un pequeño suspiro. Está hecho. Para Alon, que había cerrado el Simón innumerables veces en el juego y sabía cómo hacerlo, cerrar el Simón no era particularmente difícil. Después de todo, el Simón no se cerraba con magia, sino con un especial, juro que no se lo diré a nadie. Bueno, lo aprecio, pero no es necesario. Juro que lo digo en serio, no se lo contaré a nadie. De hecho, soy muy reservado.
A pesar de respirar pesadamente de repente e incluso llorar mientras asentía fervientemente, hablando en un lenguaje formal. Alon. ¿Por qué está actuando así de repente? Solo podía inclinar la cabeza con confusión. Capítulo 17. Alon ya había logrado todos sus objetivos en la Torre Azul. Su meta era obtener el artefacto oculto en la cámara subterránea de la torre, y ahora que lo tenía, no había razón para quedarse más tiempo. Decidió abandonar la Torre Azul de inmediato, en parte porque no había motivo para demorarse, pero también porque Peña, que ya estaba molesta, podría causar problemas si él permanecía. Aunque sabía que ella no era una persona completamente irracional, siempre existía la posibilidad de que ocurriera algo inesperado. Pensó esto justo después de ocuparse del artefacto y soltó un suspiro secreto de alivio. ¿Pero entonces? ¿Qué es esto? Es una poción que hice. Alon la miró, forzando una sonrisa a pesar de su mirada penetrante, y luego tomó la botella de poción de la mesa. El líquido en su interior era de un azul profundo y emitía un resplandor blanco al agitarse ligeramente. Esto es, una poción de recuperación mágica. Y una muy valiosa además. En este mundo, las pociones mágicas no funcionan de inmediato como en otros juegos, en cambio, sus efectos aparecen gradualmente. Por lo tanto, sería más preciso llamarlas pociones de mejora de recuperación mágica en lugar de simplemente pociones de recuperación mágica. Sin embargo, entre todas las pociones, las 5 botellas que Peña colocó frente a Alon eran las únicas aquí que realmente merecían el nombre de poción de recuperación mágica. La poción de mayor calidad que sostenía podía restaurar algo de poder mágico casi al instante, solo con beberla. Estas pociones, que se llamaban pociones de recuperación mágica pero que en realidad eran pociones de mejora de recuperación mágica, eran increíblemente caras. Alon había intentado comprar una poción mágica cuando se sintió incómodo por solo poder usar magia una vez al día, pero el precio casi lo hizo desmayar. Creo que el costo de estas 2 botellas por sí solo podría comprar una pequeña villa. Mientras miraba la poción por un momento, dirigió su mirada hacia Peña. Su sonrisa torpe revelaba un atisbo de nerviosismo, y tan pronto como la miró, ella habló. ¿Te gusta? Entiendo que es una poción de alta calidad, pero ¿por qué me la muestras? Te la estoy dando. ¿Me estás dando esta poción? Sí. Un signo de interrogación apareció en la mente de Alon. Podía entender en cierta medida por qué su actitud había cambiado inmediatamente después de que él cerrara el artefacto. Tal vez ella sentía un poco de gratitud o admiración, ya que el método para cerrar el artefacto era desconocido hasta ahora. Pero para Alon, el comportamiento actual de Peña no parecía provenir en absoluto de gratitud o admiración. ¿Me está malinterpretando como aquel mago que vino con la señora Zenonia la última vez? Con este pensamiento en mente, Alon habló. Solo para aclarar, soy un mago de segundo rango. Sí, lo sé. Por supuesto, eres un mago de segundo rango. Cuando abrió la boca, sospechando que ella podría estar equivocada, Peña asintió con entusiasmo como si hubiera estado esperando que él dijera eso, dejándolo aún más confundido. Al ver que ella asentía tan sinceramente, Alon no pudo evitar preguntarse si solo estaba tratando de halagarlo. Sin embargo, la expresión de Peña no parecía en absoluto juguetona. En otras palabras, estaba claro que Peña no se había equivocado en nada, lo que solo confundía más a Alon. Juro que guardaré en secreto lo que vi antes. Absolutamente, sin duda alguna, continuó Peña. Alon respondió, no es necesario hacer tal promesa. No, por favor. Haz que prometa. Quiero prometer. Si es necesario, incluso. Puedo jurar con mi magia, lo haré aquí y ahora. Espera, espera. Antes de que Alon pudiera terminar de hablar, Peña comenzó rápidamente a reunir su poder mágico. La súbita oleada de magia intensa llenó la oficina, haciendo que el corazón de Alon se acelerara, y antes de que pudiera decir algo, Peña ya había hecho un juramento mágico. ¿Realmente está llegando tan lejos solo para mantener en secreto el método para cerrar el artefacto? Claro, el artefacto es un misterio para ellos en este momento, pero... Por fuera, Alon permanecía inexpresivo, pero por dentro estaba completamente desconcertado. Se dio cuenta de que Peña claramente estaba malinterpretando algo. ¿Ves? Soy bueno cumpliendo promesas.
Guardaré este secreto, absolutamente. Está bien. Al ver a Penny hablar con tanta desesperación después de hacer su juramento, Alon solo pudo asentir con calma en respuesta. No había indicios de que su malentendido se aclarara pronto. Así, Alon salió de la Torre Azul con 5 botellas de poción de recuperación mágica y el artefacto que había buscado. Mientras viajaba en el carruaje de regreso a la finca del conde desde la Torre Azul, Alon naturalmente miró la pulsera en su muñeca. Esta pulsera, que había recibido permiso de Peña para llevarse después de cerrar el artefacto, era el mismo objeto que había intentado adquirir en su viaje a la Torre Azul. La pulsera del impuro. El diseño de la pulsera no era particularmente refinado. Para compararla, parecía una pulsera barata que se podría comprar por menos de 10,000 won en un mercado local. La única característica única eran las gemas negras incrustadas, que parecían absorber toda la luz. Aparte de eso, no tenía ninguna apariencia destacable. Pero a pesar de su aspecto sencillo y poco impresionante, la pulsera tenía la capacidad de compensar la pequeña reserva de maná de Alon. Alon giró sutilmente su muñeca para examinar las gemas negras. Aunque no eran visibles a simple vista, se podía ver una débil energía azul ondulando a través de las piedras si se miraba de cerca. Está funcionando bien. La habilidad de la pulsera era absorber y almacenar magia ambiental, permitiendo al usuario utilizarla cuando fuera necesario. Aunque la cantidad de magia que la pulsera podía almacenar era limitada y no particularmente grande, curiosamente contenía más magia que la propia reserva de maná de Alon. Por un breve momento, Alon experimentó una extraña sensación de realización al comparar la capacidad de su propio cuerpo para almacenar magia con la de un objeto diseñado simplemente para asistir a los magos, como algo salido de Psychedelia. Pero esa sensación pronto desapareció. Suspiró. Respiró hondo, calmando sus pensamientos. Esto es suficiente. Después de todo, no voy a entrar en batalla. Después de todo, la razón por la que buscó la insignia del impuro fue para mejorar sus estudios mágicos de manera más eficiente y para protegerse en caso de peligro imprevisto. En este sentido, la cantidad de magia proporcionada por la insignia del impuro era más que suficiente. No era un excedente abrumador, pero tampoco era insuficiente. Por supuesto. Tener más siempre es mejor que tener menos. Parecía haber una técnica entre los artefactos para regular la potencia de forma forzada y reducir el consumo de maná, así que debería estudiar eso, pensó Alon mientras aligeraba su ánimo y concluía sus reflexiones. Luego miró hacia afuera del carruaje. Mientras contemplaba el exterior, de repente recordó a Peña, quien se había inclinado respetuosamente ante él justo antes de que subiera al carruaje. ¿Qué demonios está pasando? Al pensar en el extraño comportamiento de Peña que comenzó justo después de que cerró el artefacto, Alon se encogió de hombros. Después de todo, no tenía más asuntos pendientes con ella. Observó brevemente el bosque afuera, bañado por la suave luz del sol, meciéndose suavemente en un sutil tono verde. Era un cálido día de primavera. Mientras Alon regresaba a la finca del conde Palatio, 2 mujeres estaban sentadas frente a frente en la oficina de la residencia del duque de Altia. Una era Roria, la jefa de la casa del duque, quien había absorbido completamente el poder de la familia Altia y asumido la autoridad del antiguo duque. La otra era Kalia, la dama de la familia del conde Zenonia, o más precisamente, la gobernante de facto del hogar Zenonia. Hace tiempo que no nos vemos, saludó Kalia. Así es, respondió Roria. Las dos intercambiaron saludos casuales. En circunstancias normales, esto habría sido impensable. Roria ya había heredado el título nobiliario y era duquesa, mientras que Kalia aún era condesa y ni siquiera había asumido oficialmente el título de su familia. Sin embargo, a pesar de esto, Roria no parecía en absoluto molesta por la falta de respeto formal. La razón era que Roria sabía que Kalia tenía el control total sobre el hogar Zenonia. Además, en el inframundo, el nombre del conde Zenonia era un poco más prominente que el del duque de Altia. Pero sobre todo, Roria permitía que Kalia hablara de manera informal porque ambas servían a la misma persona, el conde Palatio. En otras palabras, no tenían necesidad de entrar en una lucha de poder. Les gustara o no, ambas estaban obligadas a forjar una alianza bajo las órdenes del conde Palatio, aunque no comprendieran del todo por qué.
Aunque solo se dieron cuenta de que la frase «reunirse con el duque de Altia» significaba formar una alianza después de que su conversación reveló que ambas estaban bajo el conde Palatio, entendieron que determinar la jerarquía bajo un número uno absoluto era inútil. «Entonces, ¿por qué viniste hoy?» «La reunión es el próximo mes, ¿no?», preguntó Roria. Kalia sacó con cautela una carta de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. «Él envió una carta, así que vine». ¿Esto? Sí, asintió Kalia. Roria tomó la carta y comenzó a leer su contenido en silencio. La carta estaba lejos de ser un documento secreto, era una carta sumamente ordinaria. Contenía un breve saludo, seguido de discusiones sobre familias nobles, con algunos ejemplos mencionados. Concluía con la observación: no hay muchos nobles que se lleven bien conmigo. Esta era, de hecho, una carta que Alon había enviado hace aproximadamente un mes, llena de explicaciones algo razonables tras sentirse culpable por haber tratado a Kalia de manera despectiva. La idea principal del mensaje de Alon era: no solo soy difícil contigo, también soy un poco cortante con otros nobles. No fuiste la única. Para un noble común que recibiera tal trato y luego esta carta, podría haber deducido las verdaderas intenciones de Alon tal como él pretendía. Sin embargo, Alon había pasado por alto 3 puntos críticos. Primero, las personas que leían esta carta eran figuras influyentes en el inframundo. Segundo, veían al conde Palatio como una fuerza invencible. Tercero, debido al segundo punto, naturalmente asumían que esta carta ordinaria debía contener alguna orden oculta. Y, fiel a su agudamente, Kalia comenzó a armar un rompecabezas imposible, como era de esperarse de una figura importante en el inframundo. Kenia Barón es parte de la facción aristocrática, y Marantino Marqués es una de las figuras clave en la facción realista. El vizconde Vilanda está con los realistas, y de igual manera, el duque Paldión es un miembro destacado de la facción aristocrática. Mientras comenzaban a clasificar a las familias nobles que Alon había mencionado haber conocido y con las que había hablado en el baile, no tardaron en empezar a armar el rompecabezas. En resumen, parece que no favorece ni a la facción aristocrática ni a la realista. Por un breve momento, ambos pensaron en la idea: ¿quiere matarlos a todos? Pero negaron con la cabeza al unísono, como si hubieran acordado de antemano. Era demasiado irracional. Naturalmente, la alternativa que vino a la mente fue: ¿quiere expulsar a los nobles existentes y crear un nuevo régimen? Después de decir esto, los dos guardaron silencio. Normalmente, este sería un escenario imposible. Cambiar un sistema ya establecido no es algo que pueda lograrse solo con un puñado de nobles reuniéndose. Pero para estos dos, que respiraban política como el aire y constantemente sopesaban las balanzas del poder, la historia era completamente diferente. Requeriría varias preparaciones y tiempo, pero en última instancia, la respuesta a la que llegaron fue: «Es posible». «Ajá», exclamó Roria en voz baja. Para ser honesta, hasta ahora no había podido adivinar cuál era el objetivo de Alon, ni entendía por qué la había hecho duquesa. Pero si este era realmente su propósito, entonces todo tenía sentido. Si realmente estaba planeando lo que ella pensaba, entonces la notoriedad del duque de Altia era absolutamente necesaria. Además, si se aliaban con el conde de Cenonia, la fuerza dominante en el oeste, la balanza del éxito sin duda se inclinaría a su favor. «Parece que debe ser así», dijo Roria, estremeciéndose al darse cuenta de la verdadera intención detrás de las acciones del conde. Y así, ya entrada la tarde, mientras el sol se ponía y descendía el crepúsculo, comenzaron a trazar sus planes en una habitación donde ni siquiera se encendía una lámpara mágica. Un extraño rompecabezas se había armado y ahora comenzaba a moverse por sí solo. En ese mismo momento, Alon. En un bosque donde la puesta de sol temprana provocaba una caída de la temperatura, él estaba comiendo un camote. Delicioso. Completamente ajeno a todo, su pequeño comentario al dar un bocado al camote se desvaneció en el bosque. Capítulo 18. Ha pasado un mes desde que Alon regresó de la Torre Azul. Habiendo adquirido la insignia del impuro, Alon ahora podía usar magia 3 veces al día, y administrando cuidadosamente su maná, incluso podía usarla hasta 4 veces. Hoy, se dio cuenta de una de las nuevas reglas sobre las frases. Incluso si la misma frase no se superpone.
Usar una frase similar puede producir un efecto similar a la superposición. Sin embargo, aún no había descubierto completamente que para superponer frases, ciertas frases específicas debían preceder a cada hechizo. Parece tener algo que ver con el orden. Alon reflexionó brevemente. Tu magia se está volviendo más fuerte cuanto más la observo, mi señor. Pero antes de que Alon pudiera abordar completamente sus pensamientos, fue interrumpido por la voz de Evan, que lo sacó de su ensimismamiento. ¿Es así? No es solo, es así, mira allá. Siguiendo las palabras de Evan, Alon dirigió su mirada y allí, en medio del campo de entrenamiento, había una depresión profunda y amplia en el suelo. Un hechizo de segundo nivel no debería ser tan poderoso, ¿verdad? Bueno, siempre has usado hechizos que no parecen de segundo nivel, pero hay una diferencia notable entre ahora y hace unos meses. Alon miró el terreno hundido. De hecho, por alguna razón, he sentido que mi magia se ha estado fortaleciendo. El hechizo con el que Alon había estado experimentando era gravedad, un hechizo de segundo nivel basado en la gravedad. Sin embargo, incluso la magia de gravedad de segundo nivel no debería ser lo suficientemente poderosa como para aplastar a una persona o tallar el suelo de esa manera, incluso si el poder está concentrado. En otras palabras, era imposible que gravedad creara una depresión así en el suelo. No es solo un aumento en la destreza. Por supuesto, Alon había estado refinando diligentemente sus habilidades mágicas, y su dominio había mejorado rápidamente, pero la destreza solo mejora la precisión y la capacidad para realizar el hechizo, no la potencia bruta del mismo. El aumento de poder por las frases, bueno, eso existe, pero tampoco es eso. Durante los últimos 4 meses, Alon había estado usando frases similares de manera constante en sus hechizos, y durante las últimas 2 semanas, había estado usando frases casi idénticas en rotación. Alon tenía una referencia para comparar, y cuando lo hizo, pudo notar que su magia se había estado fortaleciendo de manera constante. Era sutil, pero como un gráfico que muestra una tendencia ascendente gradual, su magia estaba mejorando poco a poco. No puede ser simplemente que me haya familiarizado más con las frases y que eso las haya hecho más fuertes, ¿verdad? Una de las conclusiones a las que Alon había llegado tras años de estudiar las frases era que estaban más cerca de ser encantamientos que hechizos en sí mismos. Cuanto más se recitaba una frase, más servía como un disparador para alterar o añadir una característica especial a un hechizo, no como algo que fortaleciera el hechizo mediante la maestría. Por lo tanto, su creciente dominio de las frases no podía explicar el aumento del poder de su magia. Esto lo llevó a considerar varias posibilidades. En este mundo, solo hay 2 razones por las que el poder de alguien aumentaría repentinamente, o por favor divino o por recibir una compensación de una maldición. Descartaré la primera. Aunque era un conde, Alon era solo un noble de un pequeño reino, y en ese momento, incluso estaba siendo sutilmente ignorado por el inframundo, por lo que recibir favor divino no parecía plausible. Así que queda, recibir compensación de una maldición al sufrir algún tipo de pérdida. Al pensar esto, la expresión de Alon se tornó inquieta, pero rápidamente negó con la cabeza. En este mundo, recibir compensación de una maldición significaba o bien recibir una maldición de alguien que se sacrificaba o colocar una maldición sobre uno mismo. Incluso la maldición era un ritual usado solo en el este, y en ese momento, nadie con quien Alon tuviera conexión tenía vínculos con el este. En resumen, ni lo primero ni lo segundo se aplicaban a él. Alon se lo recordaba una y otra vez. Así, la conclusión a la que llegó fue: supongo que hoy estoy en buena condición. ¿Eso es todo? Eso es todo. No hay razón para que mi magia se fortalezca. Era una negación. Hoy llegó una carta de Yutia. Debería ir a leerla. Con eso, decidió detener su investigación mágica y se dirigió a su oficina para leer la carta de Yutia. El Santo Reino de Rosario. A diferencia del Santo Imperio de Bartiacan, que se encuentra más allá del imperio y adora al sol como su deidad principal, Rosario venera a Sironia, la diosa que simboliza la luna y la paz. Frente al convento ubicado al este de su capital, la ciudad conocida como la Ciudad Blanca debido a que todos sus edificios son de un blanco puro, se encontraba un caballero sagrado. Su nombre era Roque, y estaba vestido con una armadura de platino que simbolizaba la pureza, acorde con el nombre de la ciudad. Con cautela,
abrió la puerta y entró. No mucho después, vio a una monja de cabello blanco de pie frente a la estatua de Sironia, fuera del convento. Vestida con un hábito ordenado y una sonrisa amable en los labios. No parecía tener un rango particularmente alto. En Rosario, quienes tenían rangos más altos siempre llevaban la banda de la gracia divina sobre los hombros, pero esta monja no la llevaba. En otras palabras, la monja que estaba frente a Roque era claramente de un rango inferior al del caballero sagrado. «Saludos, hermana». Sin embargo, al ver a la monja, Roque inmediatamente se inclinó y habló. «Hola, señor Roque, ¿ha estado bien?». La monja sonrió mientras aceptaba el saludo del caballero. Era una situación inusual. Sin embargo, ni Roque ni la monja expresaron ninguna duda sobre la situación. En cambio, les parecía completamente natural. «Sí, gracias a usted, hermana, pude salvar a 8 niños y 25 vidas en un pequeño pueblo al este. Eso es maravilloso. Todo es gracias a usted, hermana». «Para nada, fue usted quien los salvó, señor Roque». Su voz era suave, pero Roque, manteniendo una expresión resuelta como si estuviera decidido a mantener su convicción, habló de nuevo. «Sí, fui yo quien los salvó, pero fue usted quien me mostró el camino y me dio la fuerza cuando no tenía nada». En verdad, Roque no siempre había sido un caballero sagrado. A pesar de ser un devoto seguidor de Sironia y aspirar a convertirse en un caballero sagrado, no podía manejar el poder divino que todo caballero sagrado debía dominar. De hecho, ni siquiera podía percibirlo. Como resultado, mientras todos sus compañeros dominaban el poder divino y se convertían en caballeros sagrados, Roque permaneció como aprendiz durante muchos años. Ese periodo se extendió más allá de los 8 años, y justo cuando estaba a punto de renunciar a convertirse en caballero sagrado debido a su incapacidad para canalizar el poder divino, la conoció a ella. Ella, que siempre llevaba una sonrisa serena, con ojos que parecían arder como llamas, fue la primera en decirle estas palabras al desesperado Roque. «Cree en la luna». Al principio, Roque no entendía lo que quería decir. No podía ver la diferencia entre creer en Sironia, la diosa de la luna, y simplemente creer en la luna. Pero en ese momento, Roque estaba desesperado, y se aferró a esas palabras como si fueran un clavo ardiendo. Creyó en la luna porque, en ese instante, estaba más allá de la desesperación. Y después de varios días de oración continua, Roque, que nunca había podido canalizar el poder divino en los últimos 20 años, pudo usarlo por primera vez ese día, convirtiéndose finalmente en un caballero sagrado. Aunque Roque estaba encantado de poder manejar repentinamente el poder divino que pensaba que nunca podría alcanzar, su alegría fue efímera al comenzar a dudar de la monja. Al menos, para alguien como Roque, que había nacido y crecido en Rosario y había dedicado su vida a Sironia, obtener la capacidad de usar el poder divino era realmente algo para alegrarse. Pero, por otro lado, comenzó a preguntarse si se había desviado por el camino de la herejía. Después de todo, la razón por la que había obtenido el poder divino no era porque adorara a Sironia, sino porque había puesto su fe en la luna. Sin embargo, curiosamente, con el paso del tiempo, las dudas de Roque fueron desapareciendo gradualmente. La razón era simple, el poder divino que había obtenido al creer en la luna, no era diferente del poder divino que provenía de adorar a Sironia. Todos los poderes concedidos a través de la fe en una deidad funcionaban exactamente igual, sin la menor discrepancia. Las herramientas sagradas permitidas bajo el nombre de la diosa también brillaban intensamente en las manos de Roque, demostrando aún más que su poder divino era genuino. Aún así, las dudas persistentes en su corazón continuaban, y finalmente, Roque le preguntó a la monja por qué le había dicho que creyera en la luna. Su respuesta, sin embargo, no tenía nada que ver con herejía, religión o teología compleja. La fe proviene de la creencia invisible, pero eso toma demasiado tiempo. Es mucho más fácil para la mayoría de las personas encontrar fe en algo que pueden ver. Por eso lo sugerí. La diosa en los cielos puede no ser siempre visible, pero la luna siempre está a nuestro lado, y después de todo, la diosa Sironia es la luna. Simplemente era una historia sobre la fe. Era una manera para que las personas, que siempre llevaban dudas en sus corazones, creyeran con más firmeza en lo divino. Con esa respuesta, Roque borró la duda de su corazón. Y le agradeció a la monja.
Sentía sinceramente gratitud hacia ella, por ayudar a alguien como él, que estaba lleno de dudas, a creer en lo divino. Si quieres expresar tu gratitud, ¿te unirías a nosotros en la oración? Ya casi es hora de la sesión de oración, y muchos otros ya se han reunido. Con gusto lo haré. Con un asentimiento de Roque, la monja sonrió suavemente y abrió la puerta de la sala de oración. Dentro, muchas personas ya estaban sentadas. Creyentes, niños, aprendices, peregrinos y caballeros sagrados. Cada uno asumió su propia postura. Algunos permanecieron quietos en su lugar. Otros se sentaron en sillas. Algunos se arrodillaron en el suelo, mientras que otros simplemente inclinaron la cabeza, con las manos entrelazadas con las de quienes estaban a su lado. Sin embargo, había una cosa que todos tenían en común: todos en la sala de oración permanecían reverentemente quietos. Sin hacer ningún sonido, simplemente inclinaron la cabeza y cerraron los ojos en oración. Y mientras la monja avanzaba entre las filas de fieles, llegando al frente de la sala. No. Ahora bien. Con una suave sonrisa en el rostro, habló. Oremos todos. Yutia Bludia, con sus ojos carmesí débilmente brillando, habló mientras estaba de espaldas a la luz de la luna que entraba a través del vitral. A la gran luna. Capítulo 19. Oficialmente, solo hay 5 magos del 8º nivel, y uno de ellos es Selime Micarlo, el maestro de la Torre Azul. Había estado de viaje de negocios en las tierras del norte, hogar de los bárbaros, durante varios meses. Al regresar, inmediatamente sintió que algo andaba mal en la Torre Azul. La primera razón fue la desaparición de la presencia de Simón, que siempre sentía al volver a la torre. La segunda razón fue su discípula, Peña, quien también era maga de 8º nivel, bendecida con un talento que solo podía describirse como deslumbrantemente dotada. Peña, con su talento abrumador, había desarrollado una personalidad arrogante que llegaba hasta el cielo. Aunque en el pasado había mostrado al menos un respeto mínimo hacia su maestro Selime, se había vuelto cada vez más insolente desde que alcanzó el 6º nivel a una edad temprana y fue nombrada subdirectora de la torre. Su actitud hacia él se había vuelto más descarada con el tiempo. En verdad, Selime sabía que el comportamiento de Peña no se debía completamente a la falta de respeto hacia él. Una razón importante era la abrumadora cantidad de papeleo que ella tenía que manejar mientras él estaba fuera, en sus frecuentes viajes de negocios. No obstante, incluso teniendo eso en cuenta, Peña había logrado demasiado para su edad, y su arrogancia se había vuelto excesiva. Sin embargo, Selime nunca tuvo la intención de corregir ese comportamiento. Si bien la arrogancia es un rasgo que un mago debe manejar con cuidado, especialmente en la búsqueda del conocimiento, la arrogancia de Peña no se extendía a su investigación y estudios. Además, Selime creía que una vez que ella alcanzara el 7º nivel, su personalidad se corregiría de forma natural hasta cierto punto. No importa cuán talentoso y egocéntrico sea un mago, inevitablemente se volverá humilde al llegar al 7º nivel. En ese nivel, uno comienza a darse cuenta de lo insignificantes que son realmente sus logros pasados. Y así, Selime la había dejado estar hasta ahora. ¿Me estás diciendo que el conde Palatio vino y selló a Simón?, preguntó. Selime. Sí, respondió Peña débilmente. Selime miró a su discípula. Sus habituales ojos fieros, que nunca se suavizaban ni siquiera frente a su maestro, ahora estaban llenos de incertidumbre. Habló con cautela, como si desconfiara de algo, una visión muy inusual. El conde usó el juramento de magia para sellar a Simón, así que no puedo hablar de cómo se hizo. Eso es cierto, murmuró Peña, con el ánimo decaído. Selime, al notar su comportamiento inusual, suspiró y pensó en el conde Palatio. Desafortunadamente, no tenía mucha información sobre el conde en su mente. La Torre Azul estaba lejos del reino de Asteria, por lo que lo poco que sabía provenía de rumores de hace algunos años. Había oído que el actual conde Palatio había asesinado a todos sus hermanos para reclamar el título. Eso era todo. Aún así, Selime no pudo evitar sentir una creciente curiosidad por el conde. Sabía que Peña no era alguien que se doblegara fácilmente en su arrogancia. Y su talento solo la reforzaba. Si alguien lograba humillarla, solo había una explicación posible. Magia que ni siquiera Peña podía comprender completamente, o más bien, un hechizo de nivel origen.
Selime sonrió al llegar a esta conclusión. Por primera vez, se sintió intrigado por este conde de un pequeño y oscuro reino. Al día siguiente, Alon revisó una carta de Yutia, que se había convertido en una ocurrencia familiar cada mes o dos. Mientras la leía, pensó, nada especial esta vez. Como de costumbre, la carta de Yutia contenía detalles mundanos de la vida cotidiana. Hablaba de su vida en el monasterio y de las actividades recientes de los 5 pecados capitales. Sin embargo, Alon prefería estas historias triviales a los incidentes peculiares. El hecho de que no hubiera nada particularmente notable significaba que los 5 pecados capitales estaban viviendo bastante bien. Por supuesto, era un poco solitario que ninguno de los demás se molestara en enviar siquiera una sola carta, pero Alon lo entendía. Probablemente sea porque nunca los he conocido cara a cara. Él nunca había visitado el orfanato, así que naturalmente, nunca había conocido en persona a los 5 pecados capitales. Aunque había proporcionado un apoyo financiero considerable, desde su perspectiva, Alon probablemente solo era visto como un benefactor amable. De hecho, pensaba que tal vez ni siquiera lo consideraban un benefactor, sino simplemente como un buen tipo del pasado. Aún así, eso no le molestaba mucho. Su objetivo nunca fue ganarse el afecto de los 5 pecados capitales. Su meta principal era guiarlos por el camino correcto, asegurándose de que no destruyeran los reinos. Dado que ese objetivo ya se había logrado, no había motivo para arrepentimientos. Aún así, Alon no pudo evitar sentirse un poco sentimental. A pesar de su exterior indiferente, una leve sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras leía la carta de Yutia. Los demás nunca habían enviado una carta desde el principio, pero Yutia, a pesar de llevar una vida de monja, le había escrito consistentemente una vez al mes. No era mucho, pero la idea calentaba el corazón de Alon. Se sentía como criar a 5 hijos, para que todos ellos olvidaran sus esfuerzos y nunca enviaran una sola carta, excepto la hija mayor, que aún recordaba y apreciaba su trabajo duro. Yutia es la única que realmente lo entiende, pensó para sí mismo. Mientras Alon se deleitaba en este extraño sentimiento sentimental, casi paternal, se escuchó un suave golpe en la puerta. Toc toc. Evan entró en la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Alon. Oh, quería decírtelo ayer cuando te vi en el campo de entrenamiento, pero se me olvidó. ¿Recuerdas cuando me pediste que lo investigara la última vez? Sí, lo recuerdo. Como dijo Evan, Alon le había pedido anteriormente que consultara con el gremio de información para ver cómo les iba a los 5 pecados capitales. Aunque las cartas de Yutia solían darle una idea de lo que los demás estaban haciendo, últimamente, sus cartas contenían menos detalles sobre el resto. Entonces, ¿descubriste algo? Sí, pero no fue necesario consultar mucho al gremio. Algunos de ellos son bastante infames ahora. Especialmente Deus y Seolran. Alon hizo un gesto para que continuara, y Evan entró completamente en la habitación, organizando sus pensamientos antes de hablar. Primero, sobre Seolran. He escuchado rumores de que ya se ha convertido en una guerrera cercana al rango de Baba Yaga. Ha ganado 32 batallas consecutivas. ¿32 victorias consecutivas? Sí. Eso no suena posible. Honestamente, yo tampoco lo creía al principio, pero los rumores parecen ser ciertos. De esas 32 victorias, solo una pelea superó los 10 intercambios. Las otras Baba Yagas están bastante nerviosas. Tiene sentido, asintió Alon, aún atónito por lo que estaba escuchando. El título, Baba Yaga, era un rango honorífico en la colonia, y solo había 4 individuos que ostentaban ese título en cualquier momento. El número de titulares nunca aumentaba. Por lo tanto, si Seolran lograba alcanzar el récord de 100 victorias requerido para desafiar por el título, uno de los 4 actuales tendría que enfrentarse a ella. Si no recuerdo mal, ¿no era el Rey León el luchador con más victorias consecutivas en la colonia hasta ahora? Sí, así es. Tenía 41 victorias, si no recuerdo mal, confirmó Evan. Solo le faltan 9 victorias para superar al Rey León. Exactamente. Evan asintió mientras Alon reflexionaba, imaginando momentáneamente al Rey León, que se unió como compañero en uno de los juegos. Fue entonces cuando Alon se dio cuenta de lo absurdamente talentosos que eran los 5 pecados mortales.
La colonia no solo albergaba guerreros comunes, sino también formidables. A pesar de ser una potencia militar que dependía en gran medida de sus luchadores, incluso los reinos circundantes dudaban en enfrentarse a ellos. Mantener una racha de victorias así en un lugar como ese era prueba de su talento. Y mientras Alon meditaba esto con una expresión sorprendida, Evan continuó hablando. Y también hay un rumor sobre Deus. ¿Cuál es el rumor? Dicen que Deus y su orden, el Eclipse, recientemente derrotaron a Kurga de las Llanuras de Nieve, uno de los 8 jefes bárbaros. ¿Uno de los 8 jefes? Sí, uno de ellos. ¿Sabes quiénes son, verdad? Los seres monstruosos que han trascendido a superhumanos mediante sus rituales, a pesar de ser simples bárbaros. Incluso sin la explicación de Evan, Alon ya estaba familiarizado con los 8 jefes. Más precisamente, sabía lo absurdamente poderosos que eran por el juego. Para adquirir el equipo mágico especial necesario para convertirse en un cañón de cristal en Psychedelia, tenías que luchar contra los bárbaros y derrotar al dios que adoraban. Solo pensarlo me mareo. Por un momento, Alon se sintió mareado al recordar que habían pasado más de 5 años desde que se encontró con Ultultus en el juego. Incluso ahora, solo pensar en Ultultus le revolvía el estómago debido a lo poderoso que era. Según la tradición, si Ultultus despertara y ascendiera a un dios verdadero, obtendría un poder comparable al de los 5 pecados capitales. En otras palabras, si Ultultus despertara en el norte, los reinos quedarían completamente abrumados, incluso sin la intervención de los 5 pecados capitales. Sin embargo, Alon no estaba demasiado preocupado. Por suerte, no hay posibilidad de encontrarlo. Según lo que Alon sabía, Ultultus no aparecía a menos que descendieran los 5 pecados capitales. En la tradición, Ultultus solo aparecía cuando los dioses descendían y rompían las leyes del mundo, fusionándose con los 5 pecados capitales. A menos que un dios descendiera y rompiera las leyes del mundo de una manera que ni siquiera Alon pudiera prever. No había razón para que Ultultus apareciera. Entonces Deus se está yendo bastante bien. No es solo eso. Derrotar con éxito a un jefe con el que incluso un caballero maestro tendría dificultades lo ha puesto a la par, con alguien como Reinhardt, el maestro de la espada. Al escuchar esto, Alon sintió una ligera punzada de arrepentimiento. Quizás debería haberlo visitado al menos 3 veces al año. Pensando en lo agradable que habría sido beneficiarse de las conexiones con un caballero maestro, Alon apartó sus pensamientos agridulces y escuchó mientras Evan le actualizaba sobre Riñe, quien ahora trabajaba como tasador en la ciudad laberíntica. ¿La marca negra? Sí. La tienda de Riñe se especializa en imprimir marcas negras que mejoran las habilidades de las reliquias. Eso es interesante. Intrigado por esta habilidad, que no había encontrado en el juego, Alon se maravilló por un momento antes de preguntar por el último miembro restante. ¿Y qué hay de Ladan? En realidad, Alon le había pedido a Evan que investigara sobre los 5 pecados capitales principalmente por su curiosidad acerca de Ladan. Aunque Ladan se había quedado atrás respecto a Seolran, Alon había perdido su rastro hace aproximadamente medio año, cuando las cartas de Yutia dejaron de mencionarlo. Por supuesto, no estaba demasiado preocupado ya que había oído que Ladan había llegado sano y salvo a Raxas y estaba aprendiendo el oficio. Pero el hecho de que no hubiera habido actualizaciones desde entonces le despertaba curiosidad. Sin embargo, todavía no he encontrado información concreta sobre él. El gremio de información tiene algunas pistas, pero pidieron un poco más de tiempo, alrededor de una semana, para verificar si la información es fiable. Ya veo. Alon asintió, sintiendo una ligera curiosidad, pero aceptó la explicación de Evan. 2 semanas después, mientras Alon estaba, como de costumbre, investigando reliquias en su oficina, se encontró debatiendo si asistir o no a la reunión social de Asteria, que se celebra cada 3 años y a la que asisten todos los nobles. Estaba contemplando esto mientras miraba la invitación cuando... «Conde». La puerta se abrió de repente sin siquiera tocar, y Evan entró apresuradamente. Alon estaba a punto de decir algo cuando... «Ladan. Parece que se ha convertido en un pirata, ¿qué?» El rostro de Alon se congeló ante las siguientes palabras de Evan. ¿Has oído hablar de las 7 islas? ¿Te refieres al lugar donde habitan los 7 grandes piratas cerca de Raxas? Sí. Al parecer, Ladan se ha convertido en el capitán de la más grande de esas islas, gobernándola por completo.
¿De verdad? Sí. Al escuchar la confirmación de Evan, un post en internet en particular pasó fugazmente por la mente de Alon. Un post que había visto hace mucho tiempo sobre un niño que, tras recibir 8 años de donaciones constantes de UNICEF, se había convertido en un pirata somalí. Alon, ahora paralizado por la realización de que Ladan se había convertido en un gran pirata, sintió que realmente podía empatizar con el autor de ese post. Capítulo 20. Solo para estar seguro, ¿cuál es la probabilidad de que la información sea incorrecta? Parece que no hay ninguna. Al escuchar las palabras de Evan, Alon pensó: ¿por qué Ladan se convirtió de repente en pirata? La razón por la que Alon envió a Ladan a la ciudad portuaria de Raxas fue en parte debido a su talento único para el rastreo, pero también porque pertenecía al clan del dios del mar. En el escenario del juego, el clan del dios del mar era extremadamente raro, con solo unos pocos individuos en todo el continente. Aunque se parecían a los humanos, su verdadera identidad era difícil de discernir a simple vista. Sin embargo, Alon, que había jugado el juego varias veces y se había adentrado en la historia, sabía que Ladan formaba parte de este clan, por lo que le recomendó la profesión de cazador de tesoros. Como miembro del clan del dios del mar, Ladan podía respirar bajo el agua, y con su habilidad de rastreo, Alon pensó que si podía recuperar reliquias sumergidas, fácilmente ganaría dinero. Además, la naturaleza de un cazador de tesoros significaba que una vez que encontrabas oro, podías vivir una vida cómoda, por lo que Alon incluso le regaló a Ladan una reliquia especializada en rastreo. Pero ahora, Ladan se había convertido en un pirata. No cualquier pirata, sino uno de los grandes piratas de los 7 archipiélagos. Ahora es una figura más importante que el conde de Palatio alguna vez fue, en efecto estuvo de acuerdo Evan. Los piratas de los 7 archipiélagos eran técnicamente más como señores que gobernaban sus respectivas islas, cada una de las cuales podía considerarse un pequeño dominio. Además, su destreza en combate naval era tan formidable que incluso el imperio, conocido por su poder militar, no podía menospreciarlos. Los capitanes que gobernaban los archipiélagos eran superhumanos, comparables a maestros de espada o a las tribus bárbaras, superando los límites de los hombres comunes. Aún más preocupante era que se decía que los capitanes actuales eran mucho más fuertes que sus predecesores. Mientras Alon consideraba todo esto, una pregunta surgió en su mente. ¿Cómo demonios logró Ladan matar a uno de estos superhumanos? Los talentos de Ladan no estaban en el combate, por lo que este misterio lo desconcertaba. Sin embargo, Alon pronto llegó a una posible explicación. Si Ladan hubiera recuperado algunas de las reliquias principales de la antigua era, podría tener sentido. Había muchas reliquias antiguas ocultas bajo las aguas cerca de Raxas, y algunas de ellas eran extremadamente poderosas. El mismo Alon había pasado 3 días jugando el minijuego de cazador de tesoros solo para recuperar una de estas reliquias del lecho marino de Raxas. Aunque finalmente se cansó del minijuego y nunca volvió a tocarlo, la reliquia que obtuvo había valido el esfuerzo. Así que, si Ladan había usado una reliquia poderosa para derrotar a un capitán y tomar su lugar, eso sería algo comprensible. Alon presionó su mano izquierda contra sus ojos por un momento, pero pronto recuperó la compostura. En verdad, había anticipado la posibilidad de que algo así sucediera al desatar otros pecados en el mundo. Sabía que el mundo no era lo suficientemente fácil para que todo saliera exactamente como se planeaba. Aún así, le dejó un sabor amargo en la boca, y dejó escapar un suspiro silencioso. Era verano. Más allá del mar de Raxas, una vasta ciudad marítima y el corazón de facto del ducado de Corquia, se encuentran 7 archipiélagos. Estas 7 islas, conocidas como los 7 archipiélagos por la gente, fueron originalmente gobernadas por el primer pirata, ahora recordado como el rey pirata, Caldean the Braven. Sin embargo, tras la prematura muerte de Caldean debido a una enfermedad cardíaca, los 7 archipiélagos se dividieron entre 7 gobernantes, cada uno gobernando su propia isla, pasando su reinado de generación en generación. Desde entonces, esta región se ha conocido como el refugio pirata de los 7 archipiélagos. Ladan, quien mató al pirata Alcridemark Ney, el antiguo capitán de la isla más grande y poseedor del título de el asesino, otorgado por la bendición del emperador a través del sacrificio, se convirtió en el capitán de la primera isla. Con un suspiro bajo, Ladan miró hacia la isla. A pesar de ser llamada una ciudad pirata, la primera isla estaba bastante bien estructurada.
Numerosas casas estaban dispersas por el terreno, rodeadas por acantilados que circundaban la enorme isla. Y las viviendas construidas sobre estos acantilados hacían que la isla pareciera una fortaleza gigante. Sin embargo, lo que llenaba la mente de Ladan no era el paisaje de la isla, sino los pensamientos sobre la Gran Luna. ¿Qué es exactamente la Gran Luna?, se preguntaba. Ladan nunca había pensado profundamente en la Gran Luna antes. No porque tuviera una lealtad profunda hacia ella, sino porque simplemente no le interesaba en particular. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera agradecido. Era plenamente consciente de sus circunstancias. Si no fuera por la Gran Luna, habría sido capturado por los traficantes de esclavos y sometido a experimentos biológicos, lo que habría llevado a su muerte inevitable. Además, sin la Gran Luna, no habría conocido a Yutia, quien le ayudó a desbloquear sus habilidades y convertirse en lo que es hoy. Aún así, a pesar de todo esto, Ladan sentía solo gratitud hacia la Gran Luna, y obedecía sus órdenes no por lealtad, sino más bien por Yutia. Para él, la frase, todo es por la Gran Luna, simplemente significaba seguir las órdenes de Yutia. Por eso, cuando la Gran Luna emitió por primera vez una orden directa, Ladan sintió resistencia. Al igual que el antiguo Seolran, él también pensaba que ir a Raxas no tenía un significado real. Ladan tenía demasiados objetivos para vengarse. Necesitaba venganza contra los negros que masacraron a todo su clan en una isla desconocida y sin nombre donde habían vivido en paz. También necesitaba venganza contra el cazador maldito que, después de que apenas escapó de los negros y llegó al continente, aprovechó su estado debilitado, mató a sus padres y lo vendió como esclavo. Para Ladan, convertirse en cazador de tesoros no tenía sentido, y los dones de la Gran Luna no parecían alinearse con la venganza que había jurado llevar a cabo. Al menos, hasta que supo que los capitanes de los 7 archipiélagos eran quienes mataron a sus padres. La razón por la que Ladan se dio cuenta de esta verdad fue simple. Todos los capitanes actuales de los 7 archipiélagos poseían el poder del clan del dios del mar. Aunque era de conocimiento público que recibían la bendición del emperador mediante sacrificios, la verdad era que ofrecían partes de sus propios cuerpos en un ritual sagrado para recibir poder del dios del mar, Clayot, a quien adoraban. Tan pronto como Ladan se dio cuenta de esto, corrió frenéticamente hacia el centro de la plaza de Raxas. Allí, encontró los viejos carteles de búsqueda de los piratas de los 7 archipiélagos, rasgados y ahora completamente irrelevantes. En ese momento, Ladan estaba absolutamente seguro. Los capitanes actuales de los 7 archipiélagos eran las mismas personas que habían matado a sus padres cuando él era niño. Habían obtenido su poder usando los cuerpos de sus padres. En el momento en que se dio cuenta de esto, sintió una abrumadora oleada de ira, alegría y confusión al mismo tiempo. Aunque Ladan nunca había compartido su historia después de ser rescatado por la Luna Azul, parecía como si la Gran Luna hubiera orquestado todo desde el principio. Como cumpliendo una promesa, le había dado la oportunidad de vengarse. Sin embargo, que la oportunidad de venganza hubiera llegado no significaba que pudiera ejecutarse de inmediato. Objetivamente hablando, Ladan actualmente no era rival para los capitanes que empuñaban el poder de Clayod. Aunque era fuerte, su fuerza no era suficiente para derrotar a aquellos que habían alcanzado el reino de los superhumanos. Cuando comenzó a contemplar, no le tomó mucho tiempo a Ladan darse cuenta de que la respuesta residía en el don que le había otorgado la Gran Luna. El regalo, conocido como las gafas de Ambita, tenía la capacidad de iluminar innumerables reliquias enterradas bajo el mar, facilitando su localización. Después de descubrir que algunas de estas reliquias podían compensar su falta de poder en comparación con los capitanes de los 7 archipiélagos, Ladan se dio cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Al mismo tiempo, comprendió la verdadera intención de la Gran Luna. Venganza y dominación sobre los 7 archipiélagos. En el momento en que entendió esto, la Gran Luna se convirtió en algo más que una pequeña entidad a la que estaba agradecido. No solo le había mostrado todo a Ladan, sino que también le había dado la fuerza para buscar venganza. De principio a fin, todo había sido planeado. Por la Gran Luna, murmuró Ladan inconscientemente. Estas palabras alguna vez fueron insignificantes para él, solo una frase simple sin ningún significado real. Pero ahora, por la Gran Luna ya no se sentía vacío. Ahora, cuando esas palabras salieron de su boca, tenían un significado verdadero. Por la Gran Luna. Solo entonces adquirieron el significado de lealtad.
Habían pasado aproximadamente 3 meses desde que le llegó la noticia de que el quinto hijo se había convertido en un pirata somalí. Cuando el verano insoportablemente caluroso comenzó a desvanecerse y las hojas del bosque empezaron a tornarse rojas, Alon abordó un carruaje. Se dirigía a la gran iglesia que se celebraba cada 2 años en la finca del duque Rotegre. Preferiría saltarme esto si pudiera. Mientras su cuerpo se movía en el carruaje, la mente de Alon estaba llena de reticencia. La reputación sombría de la familia Conde Palatio se había desvanecido hace mucho tiempo debido a años de inactividad, pero lo que la reemplazó fue la burla, lo cual le molestaba. No obstante, la razón por la que lo hizo fue porque todos los nobles de Asteria estaban obligados por la regla a asistir a la gran iglesia cada 2 años. Había una regla extraña que requería asistencia una vez cada 2 ciclos, a menos que hubiera una razón excepcional para no hacerlo. Así, Alon se encontró en el carruaje camino a la gran iglesia, pronto acompañado por otros 2 nobles. Esto era un arreglo planificado, ya que mercenarios o bandidos a menudo atacaban a los nobles durante la temporada de la gran iglesia, por lo que viajar en grupos más grandes era más seguro. Como nobles, tenían suficientes guardias para evitar problemas, pero incluso entrar en una pelea podía costar mano de obra valiosa, por lo que aumentaron su número desde el principio para evitar cualquier incidente. Con este entendimiento, Alon naturalmente viajó con 2 familias del este, y el día transcurrió sin problemas. El problema, sin embargo, llegó esa noche. Conde Palatio, ¿no es un poco tener solo un guardia? ¿Es un problema financiero? Si te falta dinero, podría ofrecerte algo de ayuda. Parece que heredaste tu título apresuradamente, y ahora tus finanzas están en problemas. Alon miró incrédulo a los 2 nobles que se habían tomado la molestia de burlarse abiertamente de él. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.